Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la bendición de estar delante de ustedes después de 2 semanas de ya haber estudiado un poco de la historia del catecismo, el catecismo de Heidelberg, y cómo Dios usó estos 3 grandes hombres. No hemos hablado todavía de Federico el III o Federico el Piadoso. Es parte importante, pero me gustaría dejar a Federico para otro día y empezar de lleno con la pregunta 1 o el día 1 del catecismo de Heidelberg. Les comentaba que el catecismo de Heidelberg realmente fue hecho para exponerse los días del Señor. Si ustedes ven, el catecismo de Heidelberg está dividido de esa manera: día del Señor 1, día del Señor 2, día del Señor 3, porque fue hecho para exponerse en el día del Señor. Entonces, con eso en mente vamos a empezar una exposición del catecismo de Heidelberg, el día 1. Hay mucho ahí, entonces solo no vamos a atacar todo lo del día 1, sino lo más que podamos, sin cansarlos quizá esta media hora o 40 minutos. Entonces, la pregunta 1 del catecismo de Heidelberg dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta dice que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy mío, sino de mi fiel Salvador Cristo Jesús, quien con su preciosa sangre, preciosa aquí no se refiere a hermosa o a bonita, se refiere a cara, muy cara, con su sangre carísima, ha pagado completamente por todos mis pecados y me ha redimido de todo el poder del diablo, y también Él me preserva, que sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ni un cabello de mi cabeza puede caer, y todo debe también servir para mi felicidad. Por eso también me asegura la vida eterna a través de su Espíritu Santo, y me hace listo y preparado para vivir de ahora en adelante. Esa es la primera pregunta del catecismo de Heidelberg. ¿Estás preparado para morir? Normalmente esta es una pregunta muy utilizada para el evangelismo. Es una pregunta a veces que nos confronta. Es una pregunta que abre nuestros ojos a la realidad de que ya tenemos dolor en la espalda, de que ya todo duele y que ya se está acercando la hora. Esta pregunta nos lleva incluso a ver más allá de la muerte. Siendo confrontados, muchas de las personas responden: ¿sabes qué? No, y no me interesa, y se pasan de largo. Otros dicen: no estoy listo y no quiero ni pensar en eso. Pero algunos, confrontados por su conciencia, dicen: no, ¿a dónde voy a ir? Obviamente todos respondemos: sin Cristo, irías al infierno. Lamentablemente, una vez llevados a ese punto, muchos dan una opción muy barata para la salvación. Haz esta oración y serás salvo. Quizás muchos han oído de esa oración, se llama la oración del pecador, y hay muchos folletitos que traen esa oración. Terminan la oración y dicen: listo, ya eres cristiano, eres salvo, y solo ven a mi iglesia o ve a otra iglesia. Esa es una respuesta barata. Técnicas que se llaman el evangelismo explosivo. Hay muchos en las iglesias creyendo que son cristianos debido a que una vez hicieron la oración. No hay confrontación con el pecado, no hay cambio en la vida, no hay conocimiento de Dios, solo una experiencia religiosa de conversión que no trae fruto. Sin embargo, no hay nada de malo en la pregunta. El problema es la opción barata de la salvación que se presenta. La salvación es de gracia, es libre, sí, pero no es barata. Le costó a Cristo Jesús su vida, su muerte y su resurrección. Le costó sufrir en la cruz la ira de toda la divinidad de Dios.
El verdadero cristiano sabe eso. Él sabe que su salvación no es barata y que no está basada en ninguna obra suya, ni siquiera en la obra misma de aceptar a Cristo. El que en amor el Padre ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, está enterado de eso. Que el Padre demostró esa predestinación en la muerte de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que el Hijo de Dios está seguro de su salvación. No por un conocimiento intelectual externo de la Biblia, sino en la demostración del Espíritu Santo y poder en su vida. Sabiendo la gran obra de Dios en su vida, Él vive una vida de piedad. Las obras no lo salvan, pero las obras son evidencia de su salvación. Este es uno de los objetivos de esta serie, que ustedes estén seguros de su salvación. Es el objetivo del Catecismo de Heidelberg. Antes de morir, uno de sus amigos le preguntó a Caspar Olivianus, uno de los autores del Catecismo: ¿estás seguro de tu salvación? Él contestó: Certissimus, segurísimo, segurísimo. Este es mi objetivo para ustedes como el pueblo de Dios, que ustedes digan también: segurísimo, segurísimo. Entonces vamos a empezar este día con la pregunta 1 del Catecismo bajo el tema: mi único consuelo en la vida y en la muerte. El primer punto: es mi único consuelo porque yo soy de Cristo. También es mi consuelo en esta vida y en la muerte porque soy salvado por su obra, y también porque tengo la bendición de su obra. Con esos 3 puntos: soy de Cristo, soy salvado por su obra y tengo la bendición de su obra. Soy de Cristo. Cristo es mi Señor. Dice el Catecismo: no soy de mí mismo, no me pertenezco a mí mismo, sería otra traducción. Esta es la primera verdad que confronta al cristianismo falso. Un ejemplo de cristianismo falso es el arminianismo. Es un cristianismo que depende de la voluntad del hombre y hacen obras, muchas, tratando de ganar o retener su salvación. Tienes que traer a un invitado, tienes que traer a otra persona, tienes que llenar la iglesia, y están aquellas personas con una carga espiritual tratando de llenar la iglesia. ¿De qué? Pero sus obras son vacías porque no glorifican a Dios ni son benéficas para nuestro prójimo. ¿De qué servía que Lutero se la pasaba orando y ayunando hasta el punto de desmayarse antes de su verdadera conversión? ¿De qué le servía a usted y a mí que él limpiara y restregara los pisos solo porque quería guardar su salvación? Él decía: veo la ira de Dios y lo único que puedo hacer es tratar de hacer algo para apaciguar esa ira y para ganarme el cielo. ¿De qué sirve un plato de comida para evangelizar cuando el que lo da ni guarda el día del Señor? ¿De qué sirve dar un folleto de evangelismo cuando la mujer que lo da ni siquiera se somete a su marido? En el otro lado está el hipercalvinismo o el antinomianismo. Yo ya soy salvo, no necesito hacer nada para mi salvación. Ni siquiera necesito ir a la iglesia, no tengo que orar, no tengo que acercarme a Dios o a las cosas de Dios con referencia. Con que llegue una vida más o menos moral, con eso está bien. Yo ya soy salvo, dicen ellos. Si alguien me pregunta, yo soy salvo. Intelectualmente, aquí, soy cristiano. Es decir, conozco en mi mente que Cristo paga por los pecados, pero esto no tiene ningún reflejo en mi vida diaria. Si alguien me pregunta: ¿Cristo murió por ti? Y si alguien me confronta, siempre digo: yo soy cristiano, Cristo murió por mí. Y si alguien me
trata de confrontar mi vida de piedad, yo les digo, Cristo ya pagó por todo. Son gente que de labios honra a Cristo, pero su corazón está lejos de Él. Son gente que dice, no tengo que ser reverente en la iglesia, no tengo que orar, no tengo que leer la Biblia. Es más, puedo hacer todo lo que el mundo me dice y me da, pero intelectualmente soy cristiano. Hipercalvinismo y antinomianismo, en contra de la ley. 6 días trabajarás. Eso fue del Antiguo Testamento, ya no aplica para nosotros. Antinomianismo. Antinomianismo quiere decir en contra de la ley de Dios. Pero esta palabra de que Cristo es mi Señor, que no me pertenezco a mí mismo, confronta al cristiano falso, porque nos damos cuenta que no somos de Cristo, somos de nosotros mismos. Las obras que hago son externas y para mi propia gloria. Ahí tenemos a las estrellas del rock y del pop en las iglesias modernas. Dicen que aman a Cristo, pero realmente se aman a sí mismos y solo están cantando, cabello largo, ya nada importa en la adoración. Y ahí están aquellos haciendo o cumpliendo su sueño de ser estrella. Como la televisión ya no los acepta, se vienen aquí enfrente del púlpito a tratar de cumplir sus sueños frustrados. Su deseo es ser vistos en el escenario, su deseo es tener un grupo de seguidores, su deseo es ser el artista pop cristiano. De estos hermanos están llenos muchas iglesias modernas. Ellos se pertenecen a sí mismos. Su único consuelo es cuántos likes han recibido en la última foto que ponen en Facebook, en el último comentario que pusieron ahí. A ver cuántos seguidores tengo, a ver cuántos opinan igual que yo. Su único consuelo es lo que obtienen de este mundo para la propia gloria de ellos. Vean, hay un grupo que se llama Hillsong. Y quizá los jóvenes cantan las canciones de ellos bien bonitas y a veces llegan al corazón y a veces levantan las manos. Uno tiene que pagar, literalmente pagar, a la iglesia donde ellos están cantando. Si Hillsong estuviera aquí, ustedes tendrían que pagar hasta quizás $50 para alabar a Dios en ese lugar donde está Hillsong. Aquí no les cobramos nada. Se alaba a Dios de corazón y se predica la palabra de Dios. Pero el verdadero cristiano realmente dice, yo soy de mi fiel Salvador, Cristo Jesús. Cristo no es solo mi Salvador, Cristo es también mi Señor. Ese es el significado de la palabra kurios en inglés. En griego muchos le dicen Kyrios. Es la pronunciación moderna. La pronunciación clásica es kurios en griego. Aunque a veces esa palabra se usa como Señor en el sentido de respeto. Por ejemplo, usted puede decir el Señor Juan, el Señor Manuel. También se usaba así en el Nuevo Testamento. Pero cuando se aplica a Cristo, normalmente se usa en el sentido de gobernador absoluto, de rey absoluto, un absolutismo total que solo le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor es dueño absoluto de toda la creación, incluso de lo que tú y yo hacemos todos los días. Cristo Jesús es el gobernador absoluto y delante de Él se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. El cristiano verdadero conoce esto. Que Cristo es dueño y Señor de su vida. El Hijo de Dios sabe que ha sido comprado por la sangre de Cristo y por eso huye de los pecados, huye de la tentación, huye de la fornicación, huye de todo aquello que trata de poner nuestra cabeza bajo el señorío de alguien más. Primera de Corintios 1:20. Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Puedo hacerme un tatuaje en el cuerpo? Ese cuerpo no es tuyo, es de Dios. ¿Puedo enseñar mi cuerpo? Ese cuerpo no es tuyo, es de Dios. En ese mismo texto, Pablo dice a los jóvenes, hombres y mujeres, huyan de la fornicación, porque ustedes han sido comprados por precio. Tu cuerpo no es para ti, es para Dios. Ahí el cristiano vive diciendo, Cristo es mi Salvador y también mi Señor. Si soy de Cristo, entonces, para él estar con Cristo no es solo un conocimiento intelectual, es un conocimiento que lo santifica, es un conocimiento que lo lleva a la Biblia y lo lleva a la seguridad de su salvación. Si yo soy de Cristo, he sido salvado por su obra. Este es mi segundo punto. Si soy de Cristo, soy salvado por su obra. Con su sangre Él ha pagado, dice la Biblia, todos mis pecados. Dice el catecismo, con su sangre Él ha pagado todos mis pecados. Espero que todos aquí conozcamos qué tan grandes han sido, son y serán nuestros pecados. Espero que no solo seamos moralistas, Hay muchos que piensan que ser cristiano es solamente llevar una vida moral. Oh, yo no peco, dicen ellos. Como los narcotraficantes, vean a los secuestradores, vean a los violadores, vean a los homicidas. Yo no peco, dicen ellos. Algunos incluso son muy sofisticados, hasta toman té con el dedito alzado. Dicen, soy culto, soy inteligente, soy un hombre de virtud. Ese es el ideal aristotélico, ser un hombre de virtud. Incluso muchos cristianos defienden a sus hijos cuando se van a casar con un hombre o una mujer que no es cristiano debido a su grado de moralidad. Oh, pues es un muchacho, una muchacha buena, muy respetuoso, muy respetuosa, muy educado, es un hombre de virtud, poquito le falta para ser presbiteriano, ya lo poquito lo voy a agregar yo. Más bien, espero que seamos como aquellos que no se pierden en el moralismo, en un cristianismo externo, sino que conocemos nuestro pecado. Que seamos como aquellos que al conocer nuestro pecado nos compujamos de corazón, como dice Hechos 2:37. Al oír esto, se compujieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra compugió quizá aquí no refleja el griego como debería de hacerlo. Compugir a veces lo tomamos como entristecerse, o se sintieron mal por sus pecados, se entristecieron. Pero el griego dice de otra manera, dice que al oír esto se apuñalaron en el corazón, se perforaron el corazón. Es el sentido del griego, es apuñalarse en el corazón por conocer nuestro pecado. No solo es tristeza, no solo es decepción, es ser completamente destrozados en nuestro corazón. Imagínate que te vas a casar y descubres que la novia te hace infiel el día antes de la boda. No solo estás triste, no solo estás decepcionado, estás completamente destrozado. Hermanos, conocemos nuestro pecado a ese nivel. Si es así, eso es la obra del Espíritu Santo. Incluso podemos ver esto en la palabra compugieron, ahí en Hechos 2:37. Cuando leemos se compugieron de corazón, podemos pensar que eso fue la obra de las personas, que ellos intelectualmente se dieron cuenta y se entristecieron o se perforaron el corazón. Como decir, ellos mismos entendieron sus pecados. Muchos están practicando hoy en día el creer y dicen, la obra del pecador es la fe. Muchos dicen, la salvación es incondicional, pero también a veces es condicional. La condición es la fe. La condición es que creas. Esa es una contradicción lógica.
Algo no puede ser y puede ser al mismo tiempo y en la misma relación. Yo soy doner y yo no soy doner, es una contradicción lógica. La fe es incondicional, pero es condicional a veces, es una contradicción lógica. Oh, la condición es tu fe. Esa es otra de las artimañas del arminianismo que está entrando a algunas iglesias. Dios no es un Dios de confusión. Esto más bien puede traducirse: ellos fueron perforados, ellos fueron apuñalados en el corazón. En gramática esto se llama una voz pasiva. Aquí el sujeto, es decir, ellos, los que oyeron de Pedro, los que oyeron esa predicación, los que cuando Pedro les dijo, ustedes fueron los que mataron y crucificaron a Cristo, recibieron la acción del verbo, y la acción del verbo es: fueron perforados, fueron apuñalados en el corazón. La pregunta aquí es: ¿quién los apuñaló? ¿Quién les destrozó el corazón al ser confrontados con esa verdad? Es solo por el Espíritu Santo que nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos son destapados y nuestra mente es descubierta al horror de nuestros pecados. Podemos andar bien cómodos con nuestro pecado, podemos entender todo esto, podemos pretender que todo está normal con un pecadillo. Es solo un pecadillo, no es tan grande. Podemos pretender que nadie nos va a descubrir, que nadie nos va a acusar, pero en la regeneración el Espíritu Santo dice: eres pecador, digno de muerte y del infierno. Tú dices: oh, pero yo soy de la clase media, tengo mis estudios, tengo un buen retiro, voy a la iglesia todos los domingos, no tengo que hacer nada más. Pero a través de la predicación, el Espíritu Santo te dice: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Apocalipsis 3:17. Al oír esto, el Hijo de Dios es apuñalado en el corazón y dice: ¿qué haremos? No es mi estatus el que me va a salvar, no es mi economía la que me va a salvar, no es mi nivel intelectual el que me va a salvar. Dime qué voy a hacer. No es solo eso. Hechos 2:37 da la respuesta: arrepiéntanse, arrepiéntense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cristo ha pagado completamente por todos mis pecados. Todos, no hay ni uno, no hay ni el más pequeñito de los pecados que Cristo no haya pagado. Dejemos de vivir como pecadores, vivamos como santos. Dice Pablo a los santos de la iglesia en Éfeso, a los santos de esta iglesia. No dice a los pecadores, a aquellos pecadores salvos por gracia, a los santos. Si ustedes todavía siguen diciendo: oh, yo soy un pecador salvo por gracia, no es difícil entender por qué no maduran en el cristianismo. Nuestra identidad no es ser pecadores. Nuestra identidad es: somos santos. Pero no somos santos como los santos que tiene la Iglesia Católica Romana, estatuas bonitas que parece que son perfectos y nunca hacen nada. Somos santos como Elías, que dice Santiago, incluso él estaba sujeto a pasiones. Somos santos que todavía pecamos, y eso también entristece nuestro corazón. Pero hermanos, no solo eso, sino que con su sangre Cristo nos ha redimido del poder del diablo. El diablo, hermanos, tiene poder. Tiene poder. Incluso el ángel Miguel, lean Judas, estaba hasta peleando con Satanás. Y él no se atrevió a decirle nada, porque él incluso estaba en más rango que el ángel. Pero hermanos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Satanás tenía aún más poder. Todo el mundo entero estaba bajo el poder de Satanás. Vean a todas las culturas antiguas: Babilonia, Egipto, Grecia. Aunque esas culturas causan fascinación a muchos, realmente cuando uno estudia la historia, se ve el paganismo,
la superstición, el pecado, la miseria y hombres y mujeres dominados completamente por Satanás. Lean un poco de la historia de Cleopatra, lean un poco de la historia de los griegos, de los romanos. Esa es una de las razones por la cual Pablo exhorta a los corintios: huyan de las fornicaciones. Eso era una práctica común entre los griegos y los romanos, especialmente en las fiestas de sus ídolos. Cuando había fiestas, cuando había una dedicación de un templo, cuando había una fiesta especial a un dios de los griegos o los romanos, normalmente había fornicación y adulterio. Es más, era promovido por esas culturas. Decía un hermano: fíjate todas las culturas del Antiguo Testamento, la mayoría andaban desnudos. No era así con los mayas, con los aztecas, incluso los incas. Y se puede ver una diferencia entre el pueblo de Dios en Egipto y el egipcio mismo. El egipcio incluso hasta lo dibujan ahorita casi desnudos. Y esa es la realidad. El pueblo de Dios bien cubierto. Hasta en eso hay diferencia. Hermanos, toda la iglesia antes, todo el mundo antes de que Cristo viniera, estaba sometida en una oscuridad terrible. En la providencia de Dios, solo un pueblito bien pequeñito, de toda la masa de la humanidad que existía en aquel tiempo, solo un pequeñito pueblo, los judíos, el pueblo del Antiguo Testamento, fue bendecido con la luz de la palabra de Dios. En la providencia de Dios, solo este pueblo pequeñito fue bendecido. Pero incluso ahí, Satanás quizá no tenía tanto poder, pero sí tenía influencia. Y lo vemos en muchas cosas que Dios tuvo que limpiar en el desierto por 40 años, para que una generación de 20 años para abajo pudiera entrar, y los demás, dice la Biblia, quedaron enterrados en el desierto. Satanás tenía influencia especialmente entre aquellos que eran israelitas de manera exterior. Pero el pueblo de Dios del Antiguo Testamento fue mantenido como luz en esa oscuridad. Tanto fue la providencia de Dios que por 430 años en Egipto, cuando eran esclavos en Egipto, 430 años estuvieron ahí. No perdieron su lenguaje, no perdieron sus costumbres, no perdieron la identidad de ser israelitas. Si ustedes y su familia ahorita, hoy o mañana, se van a Estados Unidos, en una generación ya no hablan español. Eso es un proceso normal. No pasó esto con los judíos. En toda la dispensación del Antiguo Testamento, Satanás hacía desastre, hacía de todo. Pero cuando vino Cristo en la nueva dispensación del Nuevo Testamento, el diablo fue atado. Nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 22 se dice que Satanás está atado por 1000 años. Como presbiterianos sabemos que la atadura y los 1000 años no son literales, sino que significa que Satanás en toda la era del Nuevo Testamento, desde que Cristo vino hasta poco antes de su regreso, Satanás no tiene el poder que tenía en el Antiguo Testamento. Fue nuestro Señor que vio incluso esta atadura de Satanás. En Lucas 10:18 dice, cuando Cristo manda a los 70 a predicar, dicen ellos regresan, dice, hasta los demonios se nos sujetan. Y Cristo les dice en Lucas 10:18, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Cristo vino, Satanás es atado. Eso no significa que no tenga nada de poder. Tiene poder todavía sobre los hijos de desobediencia. Tiene poder sobre el corazón de aquellos que no son regenerados. Tiene poder e influencia, pero no tanto como en el Antiguo Testamento. Dice Apocalipsis que va a haber un día en que el dragón va a ser desatado nuevamente para engañar a las naciones. Todavía no ha pasado eso. Todavía podemos reunirnos aquí tranquilos, sin persecución. Sin embargo, hermanos, el poder del diablo, aunque es muy poderoso, no puede tocar al cristiano. Cristo con su sangre también nos ha redimido, dice el Catecismo, de todo el poder del diablo. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Juan 1:18, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. El poder y las obras del diablo no afectan, no deberían afectar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios no tiene temor a los duendes en la higuera. Me comentó el hermano que aquí hay una superstición así. Es que se va a llevar a los niños, está la higuera. El cristiano no tiene temor a eso. No tiene temor a los duendes en la higuera. El Hijo de Dios no se amedrenta con el canto de la lechuza y otras tantas supersticiones que hay aquí en Perú. No deberían. Cristo nos ha redimido del poder del diablo. No dejen que el miedo les paralice. El cristiano es libre del paganismo, de los días festivos, de las supersticiones. No se vuelvan a esclavizar a ellos. Dejen a Santa Claus, dejen al Día de los Muertos, Día de las Madres, Día de los Padres. Ya está un Día del Albañil en México, no sé si aquí también. Tantas otras cosas que son productos de la influencia del paganismo y del consumerismo. Lutero decía, el libre albedrío no existe. El libre albedrío es un mito. Él decía que la voluntad del hombre es como una bestia salvaje que solo podría ser montado por Dios o por Satanás. Hermanos, no le den a Satanás un paseo en la espalda, aunque sea en Nochebuena. No permitan que Satanás monte en su espalda, aunque sea por 10 minutos. De todo esto, Cristo nos ha redimido. No estamos sujetos a días. Pertenecemos a Cristo. Él nos ha redimido del poder de Satanás. Esa es su obra de Cristo y del poder del pecado. Por lo tanto, tengo la bendición de su obra. El cristiano vive libre porque conoce esta bendición. Dice, primero, ni un pelo puede caer de mi cabeza sin la voluntad de mi Padre. ¿No es este también tu consuelo? Pertenecer a Cristo da paz. Este es el testimonio de Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Nuestra paz es que todo lo que pasa en tu vida, todo lo que pasa en mi vida, está bajo el control de Dios en Cristo Jesús. Eso debe de darnos seguridad. Si están padeciendo cáncer, si están padeciendo dolores en el cuerpo, si Dios se ha llevado padres, hijos o cualquier otro ser querido, incluso hermanos ya con cabeza blanquita, aunque cubran las canas, yo sé que están debajo ahí del tinte. Que no sea el aferrarse a la vida su consuelo. Que no sea el querer parecer más joven su esperanza. Que no sea la jubilación, el retiro en paz. Gócense su vejez, alégrense en sus canas, porque pronto verán a Dios. ¿No es ese su consuelo? ¿No es esta su felicidad? Segundo, mis pecados han sido pagados y Satanás no tiene poder en mí. Estoy seguro de la vida eterna. Pueblo de Dios, escuchen el testimonio de hombres que han ido antes que ustedes, antes que nosotros. Job, en medio de su dolor, ustedes recuerdan a Job, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, dice que solo agarraba un tiesto, un pedazo de barro y se rascaba todas las ronchas que él tenía. Incluso en toda su flaqueza, en toda su debilidad, él dijo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios. Aunque no vivamos una vida de color de rosa,
aunque no tengamos mucho, incluso tengamos lo peor de esta vida, como ha pasado con muchos cristianos en la historia de la iglesia. Aunque Dios nos ponga en la condición de Lázaro el leproso, sabiendo que Cristo pagó nuestros pecados, sabiendo que Él nos ha redimido del poder del diablo y del pecado, podemos decir: en mi carne voy a ver a Dios. Hermanos, hay una razón por las pruebas, hay una razón para las tentaciones, hay una razón para el cáncer, para el dolor de la columna, para el dolor de la cabeza, hay una razón para todas las cosas malas que nos ha pasado, malas aparentemente a nosotros. Dice 1 de Pedro 6:7: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y aquí viene esta, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado. Si ustedes van a probar el oro tiene que ser cocido en el fuego, tiene que ser completamente fundido para ser probado y a ser encontrado oro puro. Yo no quiero que ninguno de ustedes al final del día sea encontrado chapa de oro. Solo la superficie es brillante, lo cortan y por dentro es plástico, plomo, cobre. Oro puro hasta el interior. Si están sufriendo pruebas, si están sufriendo tentaciones, incluso hasta el punto de desfallecer en su fe, es porque Dios está probando su fe para que sea testimonio para los demás de una fe viva, de una fe en oro puro. Qué gran felicidad y qué gran seguridad tienen los hijos de Dios, que nuestro Dios, y espero eso, que nuestro Dios les dé a ustedes ese consuelo y esa gran felicidad de pertenecer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tanto en la vida como en la muerte. Vamos a orar. Señor, bendito y santo, te damos gracias por tu verdad. Gracias porque tu evangelio no es un evangelio barato, porque tu evangelio pide que seamos ejercitados en la fe, que seamos probados como el oro para salir relucientes en el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos permita, Señor, caer en la mentira de un cristianismo barato, sino permítenos vivir nuestras vidas para la honra y gloria de tu nombre y para la preparación, porque estamos seguros, estamos persuadidos que nada nos puede separar de tu amor, y que incluso aunque esta piel nuestra se deshaga, así en nuestra carne veremos a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, Señor nuestro. Danos fe, Señor, y danos esa esperanza. Lo pedimos solo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.